Bueno, pues vamos por el punto número 9 del bloque número 3 de métodos de reparación. PDR, ¿qué opináis? Desabollar sin pintar. Un método que cada vez se está expandiendo más y bueno, es algo que no sé si se va a acabar incorporando más en nuestro día a día, si nos lo van a llegar a exigir los clientes o va a ser pues, como parte del detailing o va a ser otro tipo de negocio que nosotros no vamos a tener que participar. Realmente esto no ha venido ahora, hace ya muchísimo tiempo que está. Sí, pero ahora las redes lo están avivando más y parece como que la gente tiene más información de que eso existe. El tema es que las redes ponen a todo el planeta, por ejemplo Instagram, que es el profesional, donde la gente se mete y le gusta ver a profesionales, pues yo veo gente que hace madera con resina y te dan ganas de hacerlo y tienes curiosidad, y entonces vas a un tío que te haga una mesa y ya tú le dices al tío cómo te tiene que hacer la mesa. Pues con el tema del PDR, te puede una persona y te dice, oye, quiero que me desabolles esto, pero no quiero que me tengas que pintar. No, esto se pinta, ¿no? Mira, te puede venir a exigirte alguien el PDR, se te puede dar el caso. Es una técnica totalmente diferente a nuestra. ¿Micro? Bueno, si no, que empieza él. Sí. Es una técnica que ahora se está dando a conocer, pero el tema de las varillas para quitar los bollos ya era este sistema. Lo que se ha llevado a un extremo increíble. Se hacen reparaciones que piensas que está la pieza para sustituir y te la reparan sin tener que pintar. Lo único que si la pintura está afectada, claro, solo pueden retocar con un pincelito. Pero hacen cosas increíbles. Incluso lleva más tiempo que no hacer una reparación normal. Y si hay que determinar si el valor del vehículo con la pintura original es superior a que repararlo. Ahora, un vehículo que valga a lo mejor 3 o 4 mil euros, igual no te vale la pena hacer según qué reparaciones. Pero un vehículo de alta gama que puede costar 80 o 90 mil euros, quizás sí que con su pintura original sigue manteniendo un precio elevado. Es un oficio que, si os dais cuenta, el varillero, que era como tal, se han profesionalizado tanto que ahora pueden ganar bastante bien. Me recuerda, a ver, no es por hacer la tipología, pero antes era una chatarrería y ahora es un centro de reciclaje. Y tú ibas allí al chatarrero y parecía allí que estabas negociando, que te pesaba la lavadora allí con una báscula, y ahora vas allí y dices, ostras, lo que ha evolucionado esta gente, que yo me alegro, por supuesto. Toda esa función que habían hecho antes parecer como el hijo del chatarrero, era un poco que sonaba mal, no vamos a decir, que eran personas humildes, trabajadoras, más que ninguno. Y a día de hoy, o sea, vas allí, son centros de reciclaje, gente que le va muy bien, lo cual me alegro por todas esas personas que tienen esos centros de reciclaje y esos desguaces que gracias a ellos no están las calles llenas de coches por ahí desguazados y en mal estado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no genera ningún residuo este sistema. Desabollas, pero no generas ni polvo, ni pintura, ni nada. Es un tema a tener en cuenta para el futuro también. Ahí está, sí. Bueno, yo realmente pienso como el compañero, pero sí que es verdad que eran unos que estaban ya implantados. Que ellos llegaban a las carpas de coches nuevos y cuando había habido una granizada ya estaban ellos y estaban reparándolos. Sí que es verdad que yo tengo una experiencia que una vez vinieron allí a una granizada y repararon una 5 y visualmente no se veían, pero si eras profesional y te fijabas, había muchos sitios donde se notaban. Eso ya depende también de lo que quiera el cliente y si para él le sirve. Hay para gente que le sirve y para gente que no. De hecho, ese A5 nosotros lo volvimos a reparar y a pintar. Sí, yo creo que van a formar parte de la reparación y no nos van a afectar. O sea, al final la gente que vaya a hacer PDR buscaría otro método o acabaría haciéndolo de otra manera. Pienso yo que no es algo que afecte a nuestra profesión. Bueno, yo creo que son distintos tipos de procesos de reparación, sí. Entonces para nosotros yo creo que a nosotros no nos influirá. Pero bueno, lo bueno es aprender un poco de ellos, sí. Quizás nos dé una guía de cómo... Sí que es verdad que a la hora de hacer una reparación para enmasillar menos, eso nos vendría de puta madre a nosotros. Para hacer es un proceso más que aprender para tu oficio y para hacer una correcta reparación. Sin gasto energético. Porque, bueno, a ver, te hace falta una luz, pero
No tienes que estar con una máquina ahí y tal. Entonces, O pues, también con una los pistola pegamentos, de ¿no? silicona Pegamentos. Yo es lo que tengo, pistola de silicona caliente y la utilizo. Sí. La utilizo bastante, la utilizo. ¿Te gusta a ti? Sí, yo te he visto hacer algo y bueno, Sí. la verdad es que se te da bastante bien para no estar continuamente Hombre, haciéndolo, pues, ¿no? Pues te ahorras tener que limpiar la pieza para tener que pegar el punto de soldadura y estirar. Yo creo que incluso hasta para el vehículo, o sea, no calientas, Sí, sí. no. Lo que pasa es que, claro, si has saltado la pintura ya de por sí, pues no puedes recuperar esa pieza si no repintas otra vez, ¿no? Pero creo que es una técnica como la de un chapista, porque yo he visto vídeos en Instagram de chicos que se dedican a esto y hacen auténticas virguerías. De ver que dice, esta letra está para cambiarla y el tío pega, tira, y dice, joder, no ha pintado la pieza. Y joder, yo creo que tiene su mérito y es como una parte más para un chapista. Yo a veces me ha visto con silicona caliente, busco el punto, lo pego y me ahorro limpiar, me ahorro tirarle, aunque luego vaya a pintar. Sí, haces uso de esa tecnología para llevarla Creo que a es tu muy taller. importante el tipo de pegamento que se utilice. Pues yo pruebo varias siliconas y hay siliconas que tiras y se escapa cuando tiene que tirar fuerte. Y hay otras que ahora está pegado, entonces ya puedes tirar y luego con alcohol se sale automáticamente. A mí me gusta la técnica. A mí lo que me llama muchísimo la atención es cuando le dan con el punterito para llevarlo a Para su bajarlo al sitio. Eso es muy importante, la luz. Tener la luz y a través de la luz lo ves. Porque yo nunca no he llegado a hacer una reparación con silicona sin tener que pintar, siempre he pintado. Entonces, o siempre le pego una manita, una fina de masilla, pero sí que me ahorro muchas veces el de pam, soldar. Bueno, y sacar las chapas al descubierto. Sí, bueno, eso ya cuando ya llevas una experiencia ya más o menos vas viendo. Pero a mí me gusta. Creo que es una técnica que cada vez, creo que un chapista debería tenerla. Los conocimientos básicos. En tu carro de herramientas tienes que tener tu kit con tu pistolita de silicona caliente y tu tirador, tenerlo ahí. Como yo lo tengo porque, pues, hostia, mira esto. O una varillita también. Yo tengo un kit de varillas, lo utilizo poco, la verdad, pero. La varilla es más saber buscarle el punto de apoyo. Es lo básico. Es Porque lo tú que- te vas a Sí, poner. que entre en la zona. Pero es buscarle el punto de apoyo. Sí. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo, ¿no? Yo vi Decía una- que. En el A5 ese que comentaba, vi cómo sacaban por un agujerito del piloto un bollo en el nervio, que de verdad me quedé flipado. Es increíble cómo lo sacan. Pero bueno, también es verdad que depende del trabajador. Eso tiene Sí. que tener una paciencia increíble. Más de uno dice, bueno, el bollito ese, un poquito de lija, masilla en lata. Yo he reparado mi coche de una granizada y no se notaba nada. ¿Tienes foto? No. Sin entonces foto no puede- sin foto no cuenta. La varilla no, ventosa. Y Con pegamento. con pegamento. Pero hay adhesivos para diferentes tipos de chapa y según dónde está. Porque hay adhesivo que tiras y dejas un bulto. Y hay otros que tiras y te saca ese bollito, pero otros no te va a sacar el bollo, necesitas otro más duro. Es complicado. Perfecto.